Buenas noches, ¿cómo están mis queridos hermanos, amigos que se conectan cada miércoles en la noche del pastor? Que en verdad es un privilegio el poder llegar a tu corazón a través de la línea digital y poder enseñar palabra, fundamentos de la escritura, que es el propósito de este ministerio, el que a mitad de semana, ¿sí? Yo sé que tal vez tú eres una persona que va a una iglesia y qué bendición. Somos parte todos de un cuerpo. No es que estemos divididos. Yo creo que nunca has visto en la calle caminar una pierna separado y allá una mano y allá una cabeza. Sería algo totalmente horrible, ¿no? Y totalmente disfuncional. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, que tenemos que entender que todos somos un cuerpo. Y el propósito de esta noche, no somos una organización llamada Life Community, comunidad, vida en comunidad, que lo que pretendemos es regresar al origen de lo que era la iglesia, probablemente hermanados con todas las congregaciones, iglesias en el mundo, que somos parte del cuerpo de Cristo. Y esta noche yo les quiero pedir una disculpa porque es una enseñanza corta. Muchas gracias porque muchos han estado orando por mí, por mi familia. Tenemos a nuestra hija ahorita en el hospital. Y en verdad, cada vez que pasamos por tiempos difíciles, nos damos cuenta cómo la fidelidad de Dios es fundamental. Yo les agradezco sus oraciones y poco a poco vamos saliendo de esta situación. Ya les iré informando. Pero esta noche continuamos con el proyecto de la recuperación de nuestra mente. Y recordemos un poquito el pasaje que tomamos como base en Romanos capítulo 12. Y voy a leer la Nueva Traducción Viviente, nuevamente, como lo hemos hecho cada miércoles, de este concepto tan profundo que recibe el apóstol Pablo directamente del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciona en la parte final de esta epístola o carta? Porque era importante. Pablo seguramente observaba muchas de las circunstancias, actitudes, acciones de aquellos primeros cristianos que asistían a las primeras iglesias. Recordemos que en el primer siglo la iglesia nace en las casas de los judíos allá en la Galilea o en la parte de Jerusalén donde realmente nació la iglesia. La iglesia nace, de acuerdo a la historia, en la escritura, nace el día de Pentecostés, exactamente en la ciudad vieja. Yo he estado 3 veces ahí, donde en esa parte, aunque obviamente cuando tú vas a Jerusalén y te llevan a la parte del aposento alto, pues no es ahí, realmente son 8 o 9 metros, porque a través de los años, a través de las destrucciones, ha ido llenándose cada piso, pues obviamente por destrucciones y muchas situaciones. Todo lo que hoy está hoy en día en el aposento alto en Jerusalén es la parte de arriba. Y ahí el día de Pentecostés, ¿verdad? Ahí Hechos capítulo 2 es muy claro, muy específico de cómo nace la amada iglesia del Señor. O la comunidad, porque iglesia en el griego, eclesia, significa los que son llamados afuera. La asamblea, donde son convocados aquellos que tienen un propósito de ser llamados. Y eso es lo que es la eclesia. Normalmente la palabra en el arameo denota realmente esto, comunidad. Fíjense bien, comunidad. ¿Está malo decir iglesia? Pues supuesto que no, pero tampoco es malo decir comunidad. Así que cuando oigas la palabra comunidad, estamos hablando de esa parte del cuerpo de Cristo, como tú y como yo, que somos llamados a tener ese tiempo de estar juntos. Y regresando al punto original de esta noche, de lo que vimos la clase pasada, van a recordar un poquito lo que vimos, analizamos las dos mentalidades, la mentalidad que era perfecta, cómo funcionaba esa parte sensorial, cognitiva y espiritual de Adán y Eva en el huerto de Edén, que era perfecto, era una sincronía. ¿Por qué? Porque estaban conectados con el Espíritu de Dios. Se rompe eso y sale por el pecado, y obviamente el hombre tiene que depender de sus 5 sentidos. Vimos que la mente del hombre empezó a tener una serie de desvariar, y por eso podemos encontrar en la historia y diferentes
ideologías de dioses en todas las culturas. ¿Por qué? Porque el hombre tuvo que depender de sus 5 sentidos, del tacto, de la vista, del olfato, del gusto, ¿sí? Y del oído, obviamente. Y esto lo llevó a tener una serie de conceptos. Si ven acá atrás, tengo libros y libros y libros, y si vas a una biblioteca vas a encontrar miles y millones de libros, donde cada cabeza, como se dice coloquialmente, cada cabeza es un mundo. Pero hay una sola verdad, que es la verdad que está en el centro correcto de lo que es la verdad absoluta. Una verdad absoluta tiene 3 características fundamentales. Tiene que ser una verdad universal, tiene que ser actualizada, o sea, tiene que, su temporalidad nunca debe de fenecer, o sea, pues, tiene que funcionar antes, hoy y el futuro, ¿sí? Y tiene que ser práctica. Entonces hay conceptos que a veces entendemos cuando estudiamos la palabra de Dios, que esto es únicamente una opinión. Y cuando hablamos de la recuperación de nuestra mente, hay cursos increíbles, impresionantes en el mundo secular, donde tratan de esto, y no los voy a criticar, pero obviamente la palabra de Dios, cuando Pablo le da, el Espíritu Santo más bien, le da esta inspiración. Fíjate lo que dice la Escritura. Ahí abre tu Biblia, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, que dice, por lo tanto, fíjate bien cómo empieza el capítulo, por lo tanto. Indudablemente, estamos hablando de que la clasificación por capítulos y versículos, ¿sí?, fue hace más de 400, 500 años, cuando se hicieron la división, pero cuando se escribió esto en el griego, koiné, obviamente tenía era escrito continuo, como una carta. Pero cuando hay un punto, ahí se entiende que se terminó la idea y empieza otra idea. Así empezó. El capítulo 11 lo vas a entender, hasta ahí termina, en el versículo 36, 11. De hecho dice, amén. Dice, ¿y quién les ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Por todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. Termina la idea en el 11. Pero el 12 empieza diciendo, por tanto. O sea, pongan atención. Esto suma a todo lo anterior. Amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Esto es muy interesante. Al cambiarles la manera de pensar. ¿Qué lo va a hacer el Señor? Y realmente, si lo leemos así de una forma muy ligera, vamos a entender que es el Señor que lo va a hacer. No, sino que nos da los elementos como cuando te sirvo la comida, te pongo tu tenedor, tu cuchara, tu vaso, ¿verdad? Y tu cuchillo que corte para poder procesar el alimento, llevártelo a la boca. Es lo mismo que está haciendo aquí. Dice que sea un sacrificio, o sea, cuando dice que tenemos que entregar nuestro cuerpo, en la Reina Valera dice como un sacrificio vivo. A veces entendemos que tiene que ser como algo que nos duela, algo que sea así como que, ay, es un sacrificio hacerlo, no. También tenemos la otra parte cuando se ofrece algo con amor y con voluntad y con alegría. Es un sacrificio. ¿Para qué? Para que sea sacrificado, no yo, sino lo que estoy entregando, para que sea agradable a los ojos de Dios. Es el versículo 2 el que nos interesa puntualizar. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. 1, conductas, y 2, costumbres. Cuando hablamos de conductas, es la forma como el cerebro humano de una persona procesa lo que hay en el ambiente y procesa de acuerdo a las emociones, pero también procesa de acuerdo a lo que hemos registrado a través de toda nuestra vida desde que fuimos concebidos en el cuerpo, en el vientre de nuestra madre. Desde ahí tiene todo ese proceso para poder tomar decisiones. Y esto determina el carácter, esto determina la personalidad y esto determina el temperamento de una persona.
Cuando me refiero a temperamento, es la parte genética, la parte hereditaria que tenemos todos, nuestros padres, nuestros ascendientes, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chonos, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque no quieras, todos tenemos una herencia. A veces cuando tú estudias, bueno, obviamente no somos especialistas, pero un genetista te puede explicar esto de una forma muy, muy, muy clara, que traemos una herencia en nuestro cuerpo biológica que va a afectar también nuestra forma de ser y forma de pensar. Eso es el temperamento. La parte de la personalidad es la expresión de todo esto. Déjeme ir antes al carácter. La carácter, porque a veces se confunde entre carácter y personalidad. El carácter son las actitudes precisas de lo que marca nuestra forma de ser. Por ejemplo, una persona muy determinante, una persona que dice yo sé que sí o es no. Pero hay otra persona que dice pues no lo sé, puede ser, déjeme pensar, no tengo duda. Esto es una variante de dos polaridades de la personalidad. Pero la personalidad implica los dos, cuando estamos hablando del temperamento, la parte genética, pero también la parte de lo que determina nuestro carácter. Estos tres fueron creados por Dios. Y estos tres tienen que ver con la misma esencia de lo que somos, espíritu, alma y cuerpo. Por eso cuando dice aquí que tenemos de poner nuestro cuerpo en sacrificio, quiere decir que tenemos que poner exactamente mi temperamento, mi personalidad y mi carácter al Señor. Ofrecérselo alegremente, así. Aquí está. No porque te va a doler, sino porque eso va a ser sacrificado en un ritual divino de parte de Dios. ¿Para qué? Para que sea moldeado. No te lo va a quitar ni lo va a destruir, sino lo va a procesar para que sea realmente moldeado de acuerdo a su carácter en nosotros. Y entonces venga, fíjense bien lo que dice el versículo 2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Exactamente cuando ponemos en sacrificio mi personalidad, mi carácter y mi temperamento, ocurre algo divino. Nos cambia nuestra forma de pensar e indudablemente manifestamos que somos una persona totalmente nueva. Mucha gente, pero muchísima gente puede testimoniar, oye, es que este era un parrandero, era un jugador, era terrible. Ahora velo, hasta es una persona que da las gracias, una persona que tiene compasión por los que sufren. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio, una metamorfosis increíble. Dice, entonces aprenderán, esto subrayenlo por favor, entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Para quiénes? Para los que somos transformados, no para los de fuera, no para el vecino, sino para nosotros, la cual es buena. Hay dos elementos importantes, buena, agradable y perfecta. Esto es como un misterio que aparentemente es sofisticado y no lo es. Es únicamente entregar aquello que no está funcionando, tu mal carácter, tu mala onda, tus malos pensamientos, tus rollos, para que en el fuego de Dios sea sacrificado, se queme y quede realmente lo que Dios quiere, la materia prima de tu temperamento, de tu personalidad y tu carácter, para ser moldeado. Y entonces puedes tus oídos espirituales escuchar perfectamente y tus ojos espirituales entender cuál es esa voluntad para ti, agradable, buena y perfecta. Así de sencillo. Y mis amados, esto es uno de los fundamentos que tenemos que tener muy claro los hijos de Dios. Porque a veces entramos a la vida cristiana y queremos irnos por el camino largo. Ese camino donde mucha gente transita diciendo, no, tengo que estudiar este estudio, tengo que hacer esto, porque a veces también nosotros en la iglesia, a veces hemos cometido un error, decir, espérate, ahora te toca el número 1, tienes que tomar el discipulado 2, el 3, el 4, vamos a... Está bien, porque es conocimiento, pero lo que se tiene que cambiar es lo profundo. El conocimiento es la forma, pero lo que hay que cambiar es el fondo. ¿Okay? El fondo es lo más importante,
Porque yo conozco mucha gente que está lleno su forma de conceptos cristianos, religiosos, se sabe la Biblia derecho y del revés, pero no hay un cambio internamente. Y ese es el tema. Tenemos que recuperar nuestra mente. Cuando yo digo en esta enseñanza que tengo que recuperar mi mente, es porque había un origen. Cuando yo soy concebido en el espíritu, en el cuerpo de mi mamá, por partición de mi papá y mi mamá, que ellos aportan la parte humana, pero yo vengo del espíritu de Dios. Hay una mente original de Dios, que obviamente cuando nazco y entro en un mundo corrompido, un mundo con problemas, me voy perdiendo, me voy contaminando muchas cosas, pero cuando venimos al Señor y viene la salvación y viene la revelación de la verdad y de la vida eterna, y la recibimos, entonces viene una transformación, o sea, una recuperación de el origen de mi mente, y obviamente viene una transformación de muchas cosas para regresar a lo correcto, lo que es de parte de Dios. Mis amados, con esto yo creo que con esto fueron tres clases que quise dar a ustedes sobre la recuperación de nuestra mente. Y termino con esto porque esto nos ayuda mucho a hacerlo práctico. Si tú eres una persona que ha pasado por muchos años en una congregación, una iglesia, has pasado por muchos cursos de discipulado, de teología, y has ido a congresos donde verdaderamente has sentido la presencia de Dios, pero todavía tu mente no ha sido totalmente renovada o recuperada de acuerdo al corazón de Dios, necesitas meterte en una intimidad profunda con Dios y al Espíritu Santo. Es como decir, ¿sabes qué? Te bajaste del quirófano o no quisiste ni siquiera entrar al quirófano. Saliste del quirófano y te fuiste a dar la vuelta y recorriste todo el hospital, pero tú lo que necesitas es meterte al quirófano para que el Espíritu Santo opere en tu mente y pueda ser transformado a la imagen de Dios. Esto se logra como práctico. Tienes que ir a la cruz y desnudarte delante de Dios. Desnudarte no me refiero a que quites la ropa física, sino realmente hablar con el Señor de todas aquellas cosas que tú sientes que no están correctas, y a veces quédate calladito para escuchar lo que Dios va a decirte. Si mira, esto y esto obstaculiza mi obra en tu vida, sacrifícalo, dámelo, para que yo pueda obrar y tú puedas transformar tu vida. Este es el principio de lo que es la recuperación o la transformación de nuestra mente, y entonces podremos escuchar, ver, oír, olfatear con nuestros sentidos espirituales cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para mi vida. Ese es un secreto increíble. Esto es lo que transforma vidas. Charles Spurgeon, grandes hombres predicadores, él lo hablaba de una forma precisa. He escuchado también, escucha algunos sermones del hermano Billy Graham, y en verdad ese es el punto medular de lo que es la transformación para ser un hijo y una hija de Dios. Mis amados, pues con esto concluimos este tema. Gracias, les agradezco mucho su paciencia. El próximo miércoles estaremos otra vez en la noche del pastor con otro tema apasionante, y les mando mi bendición y gracias por las oraciones que están haciendo por mi hija. Así que pues con esto nos despedimos y nos vemos hasta el próximo miércoles. Dios me los bendiga y Dios me los guarda. Amén.